THM News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días de nuevo aquí en Opinión de Yucatán, pero con un nuevo programa. A fondo, 30 minutos de terror. Y nada más y nada menos con un gran amigo, periodista, Guillermo de Jesús Barrera Fernández. Él tiene 52 años, es soltero, felizmente, licenciado en Derecho, fundador de la Asociación 7 de Junio, en Acción Cultural estuviste ahí. Así es. La otra opinión de Ricardo Alemán, colaborador con Raimundo Riva Palacios en Eje Central, fundador del Centro de Inteligencia Política con Carlos Álvarez, editor de Artículo 7, colaborador de varios medios de comunicación local, Didi, o sea, el Diario de Yucatán, El Sureste, Novedades, y fundador de la revista Peninsular, con Eduardo Menéndez Rodríguez, su director ya fallecido, y actual director de Notired Mérida. Pues con esta breve explicación, un currículum lleno de periodismo, comenzamos hoy a fondo. Los temas, bien, pues vamos a comenzar siempre por el principio. La seguridad de Yucatán. ¿Por qué el quinto lugar nacional Yucatán cuando antes era el primer lugar? Bueno, muy buenos días, David. Muchísimas gracias por estar acá, permitiéndome poder interactuar contigo, con nuestro auditorio. Me siento algo así como se sintió Carlos Marín con López Dóriga, en Joaquín Marín de Doping Güey. Honor que me haces. Igual no sé si soy Marín o soy Doping Güey. No, yo creo que más bien se parece a López Dóriga, porque aunque no trae la barba, pues es de cabello canoso como... Nunca he tenido ni barba ni bigote. como Joaquín, pero bueno, es un ejercicio muy interesante. Yo le pido a nuestro auditorio su benevolencia. Tiendo mucho porque no estoy acostumbrado a las cámaras a hacer lo mismo que hacía Fernando Valenzuela, de mirar hacia el cielo. Por favor, vamos a ir moderando esta situación, vamos a ir acostumbrándonos en lo que pues tomamos confianza con este nuevo instrumento que es la transmisión en vivo, con imagen. Yo anteriormente había estado en radio, no lo comentó David, pero soy fundador de 102.3 FM Radio Ecológica, un esfuerzo radiofónico que fue muy interesante en el tema cultural en su momento. Y bueno, ¿por qué descendemos a nivel nacional en materia de seguridad? Yo creo, David, que hay muchas razones. Yo creo que realmente es un tema muy delicado. En primer lugar, nuestra ciudad deja de ser la ciudad pequeña, tranquila, que fue en la que todos nos conocíamos, ¿verdad? Y era pues realmente muy cómodo saber quién era quién. La ciudad era una mancha urbana que se concretaba al centro, algunas colonias. Hoy día la ciudad se ha expandido mucho, la tarea de proporcionar seguridad por lo mismo ha crecido como han crecido los problemas sociales, que han sido algunos soslayados, ¿verdad? Y otros que se han incrementado con base, creo yo, a lo que es la inmigración. El yucateco es de naturaleza pacífica, no somos broncudos. Es más sedentario. Sí, no somos de cargar armas, ¿verdad? Somos gente que, como decía mi abuelita, no te mata, pero tampoco te deja vivir, pero bueno, no llega a las vías de... Era el lema del doctor Luna Cam cuando era gobernador, dice, el yucateco no mata, pero no deja vivir. No deja vivir, claro.
Fíjate qué interesante, no sabía que el doctor Luna era el autor de esa, de esta frase, de esta idea muy interesante. Y bueno, hay que tomar en cuenta, David, también la condición de necesidad apremiante para mucha gente que queda cesante, que queda desempleada a partir de la pandemia, ¿verdad? Sin empleo, desesperada además por el aislamiento. Buscando qué llevar a la casa. Sí, claro, la carencia. Pues al primero que se le encuentre en el camino, y si está solitaria la calle o está oscura, pues ahí te vas, ¿no? Sí, no es justificable esta situación aparentemente, pero la realidad, quienes somos padres de familia, quienes como tú ya tienen la fortuna de ser abuelos, sabemos que cuando en casa falta qué comer, chispas, en lo único que pensamos es en tratar de remediar esto a como dé lugar, ¿sí? ¿Ok? Y vaya, es una explicación más no una justificación que podemos dar a esta situación. Yo creo muy en lo personal que a pesar de todo, la labor de la policía yucateca sigue siendo muy buena en general, a nivel nacional, incluso a veces un poco corrompida. Tal vez sí, David, pero te voy a decir una cosa, todavía nuestra gente cree en los policías. No, claro. ¿Okay? Claro, o sea, no así en otras entidades donde exacto. Vas y ves un policía y parece que estás viendo un ladrón. Efectivamente, de hecho a veces le tienen más miedo a los policías que a los delincuentes, ¿no? Entonces... Esta percepción del quinto lugar la hizo el INEGI. Es una encuesta nacional de percepción de la seguridad en cada ciudad. En este caso, Mérida figura como capital del estado, ¿no? Sí. Figura en quinto lugar, cuando antes era una referente de paz, tranquilidad, seguridad y muchas otras cosas. ¿Qué pasa con este problema? Pues pasan cosas que no deseamos, pero tenemos que admitirlo. Hemos tenido una oleada, y tú bien lo dijiste, de una migración de gente que ha venido de Tabasco, de Chiapas, de X lugar, ¿no? De Quintana Roo. Y ya ves que Quintana Roo es una población emergente de territorio a estado y de estado al boom que tuvo con la cuestión turística. Hay italianos, franceses, alemanes, de toda clase del mundo que ya viven en estos lugares y que se ha acentuado, y ahí se ve más la inseguridad por la cosa del crimen organizado. Sí, y no solamente, y no me refiero cuando hablo de la migración como mucha gente pudiera suponer en referencia a nuestros connacionales, ¿no? Tal cual dices, ha llegado gente extranjera y gente que no trae precisamente buenos hábitos, ha llegado gente del extranjero que habitúa drogas, que habitúa de pronto conductas que de repente no son tan fácilmente compatibles con la idiosincrasia del yucateco. Esto de repente por el proceso de aculturación va reflejándose en una sociedad que de pronto es menos tolerante, es más agresiva. Lo vemos al momento de manejar, David, gente que de repente se ha quejado de que por un claxonazo baja un tipo con una pistola, con una navaja, con un bato o algo así, y eso nunca lo habíamos visto en esta ciudad, ¿no? Así es. Bueno, entonces tenemos que habituarnos también a estas percepciones de inseguridad. No solamente es aquello que se decía, al perro se le amarra con longaniza, como se decía hace muchos años. O sea, sí, quiere decir que el mismo perro tenía la seguridad de no comerse la longaniza, pues lo podías amarrar, lo tenía sujeto. Ya esas costumbres han pasado de moda. Tenemos que habituarnos ya, porque es lo que tiene que tiene que entender la población en general, que ya no vivimos solos. El 35% de la migración que se ha asentado en Yucatán es bastante alta a la media nacional. La media nacional, porque tenemos un atractivo singular por nuestra bonjomía, por muchas situaciones, pero ya no podemos ser igual.
Eso es lo que quiero dar a entender. Mucha gente llega de otros lugares, sea del país o del extranjero, pensando, los yucatecos son chaparritos, los yucatecos son tranquilos. O como antes decían, hasta con plumas, ¿no? Exacto, y realmente dicen, bueno, vamos a llegar a hacer lo que nos dé la gana. Se han dado acá en Yucatán situaciones que han derivado en la captura de delincuentes de relieve internacional que ha hecho nuestra policía, y que yo creo que es algo que hay que reconocerle a nuestra policía, hay que reconocerle a Luis Aidén, que yo sé que Luis no es santo de la devoción de muchos, pero yo creo que a pesar de lo que se diga, ha hecho una tarea muy interesante, mantiene niveles de tranquilidad muy importantes en la ciudad. Si bien, como te comentaba, hay situaciones que rompen con esto. Te comentaba que el día de ayer mi hijo Guillermo y yo, al irnos trasladando al supermercado para hacer unas compras, nos percatamos con que una calle de Los Pinos estaba cerrada, cedulada, con elementos policíacos, porque se dio un crimen brutal. Fue acuchillada una persona que por el nombre y los apellidos entiendo que no era yucateco, una persona de 35 años, de acuerdo a la nota que me mandaron el día de ayer, y que evidentemente este tipo de crímenes con brutalidad eran prácticamente inexistentes, muy raros en nuestra tierra. Así es. Bueno, sí se han dado, acuérdate del crimen del psicólogo, Sí. Triay, Sí, cómo no. pariente de una gran persona como Manuel Triay, que fue descuartizado brutalmente por los mismos psicólogos que lo rodeaban, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejar un poquito la seguridad en Yucatán y pasemos al tema 2, la educación en tiempos de pandemia. Y ahí tú eres un gran experto, el regreso a clases que pide el presidente. Yo creo que hay que partir de la base que a nivel nacional estamos en una situación crítica. El semáforo epidemiológico a nivel nacional e incluso local posee lo que un servidor le llama un subregistro, es decir, la totalidad de los casos que se refieren, que se registran, los que se toma nota, no son ciertamente realmente la totalidad. O sea, hay una deficiencia en este caso porque, David, hay gente que no quiere ser hospitalizada. ¿Qué pretende el presidente al pedir que se regrese a clases? ¿Por qué? Bueno, pues muchos dicen cosas y se comentan, incluso líderes sindicales, y que tienen mucho que ver con esta situación de regreso a clases. ¿Por qué? Porque manejan el núcleo grande de más de 30 y pico de mil de maestros en la entidad. ¿Qué es lo que realmente está queriendo demostrar el presidente? Porque los estados regresen a clases. Bueno, yo creo que no es lo que esté queriendo demostrar, creo que ya lo demostró, ya demostró que no está en posesión de sus facultades mentales. Yo sostengo, lo digo con toda claridad, que Andrés Manuel López Obrador no aguanta un examen psiquiátrico, no lo aprueba, ¿ok? Es un tipo que muestra desequilibrios mentales muy evidentes, y esto lo denota porque estamos viendo casos como los de Campeche, que por sus pistolas se abre el estado lo declararon semáforo en verde verde en un tiempo. Así es, se abre el semáforo verde, consecuentemente dicen regresamos con semáforo verde, retornan a clases, se disparan los contagios y vuelta otra vez. Claro, los niños en la clase o los jóvenes en las clases o la persona que vaya a tomar un universitario regresa al núcleo familiar, y si ya tiene el contagio se multiplica. Hay que decir algo que es muy importante, David. Parten de una premisa falsa. La premisa es los jóvenes y los niños
no se contagian, o por lo menos no se contagian de manera severa. Esto es parcialmente cierto. Lo que se está perdiendo de vista es que los niños y los jóvenes, si bien no presentan cuadros graves de ninguna de las cepas, pero sí son portadores. son portadores, efectivamente. Y en los que sí se contagian con ese virus, porque el virus no vuela, no se pega en una pared, ni mucho menos. Tiene sus receptáculos en los que puede pervivir un poco más de tiempo. Correcto. Además, los que sí se contagian son los padres o los abuelos, que son los que van por ellos o los llevan. Finalmente son los que perecen, ¿no? Tomemos en cuenta, David, que el 90%, hablando de Yucatán, de la población estudiantil se traslada en autobús a clases, y es gente evidentemente que obviamente viaja sin sana distancia, viaja apretujada, con los inconvenientes que el transporte urbano de nuestra ciudad posee, ¿verdad? Entonces, si regresamos, pues no vamos a poder va a hablar. ser un contagiadero. De un Y contagiadero otra cosa terrible que tenemos, que es un grave peligro, no hay la capacidad hospitalaria para un rebrote como el que ya se está viendo ahorita, de más de 300 contagiados diario y de 20 o 20 y pico de muertes. Claro, habíamos logrado casi llegar al verde, al famoso semáforo verde. No sé de dónde sacaron los colores, porque era verde, amarillo, naranja y rojo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ya habíamos logrado? 40, 50 contagios en un día. Se logró con la vacunación, se logró con la sana distancia, se logró con que la gente ya se observaba, pero vino un relajamiento. Y dos, vinieron las elecciones, también esto fue un contagiadero. También se abrieron los estadios, se abrieron las iglesias, se abrieron muchas instancias, y las playas, y las fiestas, y los saraos. Eso hizo que ahorita se haya disparado. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo. Se han hecho muchos chistes al respecto en cuanto a la restricción vehicular mal llamada toque de queda, ¿sí? En cuanto a lo que fue el cierre de muchos negocios que incluían en muchos casos ley seca, y se hicieron muchos comentarios, muchos memes en este sentido, pero yo creo que hay que admitir que hubo un momento en el que estas restricciones de horario, estas medidas impopulares como la ley seca, de alguna manera desincentivaron el hecho de que hubiera contacto frecuente, que se aglomerara gran número de gente, y esto fue provocando que fuera bajando poco a poco. Contribuyó un poco la vacunación. No hay un gran porcentaje a nivel nacional de gente vacunada. ¿Qué pasó a Quintana Roo? Quintana Roo ya había llegado casi al verde. Se abrieron los hoteles, estaban en un 15, 20%. Se abrieron al 50%, y viva la fiesta, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos detalles en el tema educación que tendría que tener muy en cuenta el gobernador, y tendría que tener muy en cuenta Liborio Vidal, el secretario de Educación. Yo diría lo siguiente, David. Ellos tendrían que considerar, en primer lugar, el estado, que no sé cuál sea, me imagino que debe ser un estado crítico, el de las instalaciones escolares, que después de tanto tiempo de no utilizarse, 2 años, ¿no? ¿verdad?, deben de presentar encerradas, enhierbadas, sí, algún tipo con bichos por todos lados. De deficiencia. Cabe preguntarse, ¿las escuelas tienen la infraestructura necesaria para garantizar sana distancia? ¿Tienen las escuelas la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal docente y administrativo? ¿Va a haber sitios específicos donde los chicos puedan lavarse con frecuencia las manos, por ejemplo? No existe eso. David, con nuestro clima, imagínate lo que será
traer 4 o 5 horas el cubrebocas. No, por ¿Sí? favor, ni los maestros lo soportan. Bueno, entonces tenemos una situación que es compleja de suyo. Además, ahora que hablas de los maestros fueron vacunados con la vacuna china, que más allá de que tiene un porcentaje de inmunidad que se dice es eficiente en un 50%. La CanSino. Sí, la CanSino se menciona que la eficiencia real es del 36%, nada más, ¿ok? Pero además, el término de protección que otorga esta vacuna es de 6 meses únicamente. Y bueno, ya tiene un rato que llevan 4 meses. 4 meses, o sea, estamos hablando de que en octubre, noviembre, poco más o menos, van a vencer estas vacunas. Y la pregunta que le hacemos a nuestras autoridades locales, estatales, nacionales, es: ¿qué va a pasar con los maestros? ¿Se les va a volver a vacunar? O sea, ¿los sindicatos de maestros aceptarán regresar a clase? Entraste al tema. Los sindicatos están diciendo no. Y cuando los sindicatos dicen no, olvídate. Que lo diga quien lo quiera decir y venga, no. Ahí es donde la burra tumbó a Genaro. Ven, vamos a pasar a un tercer tema. Ya el tema de la educación, la seguridad ya la hemos conversado. Este es un abreboca a fondo y, como bien dices, ahora entraremos a algo que le ha dado prestigio internacional, o tuvo en su momento hace algún tiempo, como una actividad económica de una industria que se llama el turismo. El tianguis al extranjero, dijo el titular de la Secretaría de Turismo, de Sectur, Miguel Torruco, y dijo: vamos a ponerlo en el extranjero. Aquí se tiene previsto que sea en el mes de noviembre o diciembre, finalmente finales de año, ¿no? A pocos meses de hoy. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con el turismo en Yucatán? Bueno, yo creo que el turismo se está viendo menguado de una manera natural por la pandemia. No hay mucha gente que se arriesgue, digamos, ¿no?, a abordar un autobús, un avión y decir, bueno, me traslado para pasear, en el entendido, ¿verdad?, de que el contacto con gente en lugares que implican concentración humana significa de manera natural el riesgo del contagio, por muchas que sean las medidas que intenten tomarse, sin dejar de mencionar, hablando de turismo, que las fronteras de México están abiertas de par en par, están las puertas, o sea, no hay ningún tipo de medida preventiva. Viene que si la Delta, la Gamma, la Zeta, sí, claro, que son sus variantes del famoso coronavirus 19. ¿Qué es lo que realmente se tiene que hacer? Si se quiere tener una mejoría en esta situación y que volvamos a la supuesta realidad anterior, creo que se tiene que tomar medidas más fuertes en aeropuertos, en entradas carreteras, en la cuestión marítima, en todo se tiene que tomar medidas más drásticas. ¿Por qué? Yo he estado en algún momento en el aeropuerto y veo que las oleadas de gente que llegan en los vuelos salen como Juan por su casa. No hay ninguna restricción que se diga. Entonces, esa gente, lógicamente, trae otra cosa. David, hay que tomar en cuenta que las cepas se transmiten, se trasladan a partir de portadores humanos, ¿ok? Gente que llegue de otra entidad o de otra nación necesariamente nos pone en riesgo en este sentido, ¿no? Uno de los colaboradores de NotiRed, Tomás Scandroglio, que es uno de nuestros colaboradores en Roma, nos envía el día de hoy, lo publicamos, que en Roma se establece de manera obligatoria el llamado pase de salud, la Green Card le llaman en los países sajones, que es
vacunación ad ovum. Fíjate qué bonito se dice. Quieren poner el pasaporte de salud. Sí, o sea, que es la vacuna obligatoria. Yo comparto la postura de Scandroglio, que dice que la vacunación tendría que ser obligatoria si la eficacia y la eficiencia de las vacunas estuviera comprobada. Pero la Secretaría de Turismo de Yucatán, ¿qué hace al respecto? Están viajando por el extranjero, gastando el dinero que no tenemos. Mitch ya ha decidido que Medisbolio y finalmente todos los personajes de la música como Daniel Ayala, como Gustavo Río y los grandes intérpretes yucatecos, pues no tienen nada que hacer, ya cambiaron el luz y sonido, pusieron una cosa... Caricaturas. Que exacto, me recordó. Y van a cambiar también la de Chichena. Me recordó Pokémon Go y bueno, yo creo que esa es la mejor manera de desincentivar el turismo a Yucatán. Ojo, yo le preguntaría al gobernador si no habría una alternativa mejor en materia de turismo, ya no por una cuestión de xenofobia, como alguna gente dice, que no queremos a esta chica porque no es yucateca. No. A mí me han acusado de misógino. A mí me da mucha risa cuando me dicen eso. Y yo les digo que sí, además para que se enchilen más. Le digo, bueno, sí, ¿qué? ¿Ok? Al final de cuentas eso me tiene sin cuidado. Pero lo que hay que mencionar en este sentido, David, es que finalmente el lugar de nacimiento no es lo importante. No. ¿Ok? Hay gente de otros lugares que ha hecho mucho por Yucatán en el tema cultural. El ejemplo más a mano tal vez es el de Rómulo Rosso, el escultor colombiano, ¿verdad?, que hace el monumento que es... a la patria. Sí, que es el símbolo de Yucatán en el país y en el mundo, ¿no? Específicamente no solo símbolo de Yucatán, sino de Mérida también, porque se ubica en Paseo de Montejo, ¿verdad? Pero no, los yucatecos no somos xenofóbicos, aceptamos muy bien a la gente de fuera, de bien, que viene en buena lid a integrarse a nosotros como sociedad, a aportarnos. El problema es que ella no lo ha hecho y es despreciativa y de repente, exacto, sentimos, por lo menos por fuera, por lo menos desde la barrera. Cuando fue a promover en Londres callo de hacha en caldo de chilmole, ¿no? Sí, bueno, a lo que voy, mira, yo no estoy peleado con las recetas atrevidas de Pedro Evia, que fue mi compañero en el Colegio Americano. Me parece atrevido. Bueno, hay que evolucionar en algunas cosas, pero a lo que me refiero yo, David, es que por fuera, por lo menos los periodistas percibimos, tal vez no sea la verdad, pero es lo que percibimos, que ella como que no toma muy en cuenta, como que no quiere muy bien la cultura de Yucatán. Ni la conoce. Entonces, ni la va a conocer. Bueno, ahí bien, pues ya sacamos el turismo, la seguridad, la educación. Ahora vamos a algo que no vamos a extendernos mucho, pero sí vamos a dar una muestrita, un poco de la cuestión política y los partidos en Yucatán. ¿Qué está pasando o qué sucedió después del 7 de junio? Bueno, el 6 de junio. Bueno, después de las elecciones... y con miras al 2024, ¿qué es lo que va a suceder? Pues podemos decir que pasó una máquina azul, y no la mía del fútbol, sino un ferrocarril que arrasó todo lo que tuvo a su paso. Mucha gente no supo ni qué pasó, algunos ni las manos metieron, otros tuvieron errores tácticos muy importantes.
Pero Vila salió ganador. El gobernador sale triunfador de todas, porque fue osado y se atrevió a hacer cosas que rompen la ortodoxia partidista en el PAN. O sea, Vila pensó en incorporar militantes priistas a sus fórmulas, Con el disgusto de sus huestes de la comunistas. militancia, pero cuando les mostró los resultados, muchos pues tuvieron que decir, no, pues sí. ¿Y qué va a hacer Vila, que ya sabemos que es uno de los suspirantes a la presidencia de la República, según Marco Cortés? Si yo Que fuera... ellos han hecho una alianza tripartita, PRD, PRI y PAN. Sí. ¿Va a abanderar al PAN y al PRI y al PRD? Por lo menos lo va a intentar, David, y yo creo que el gobernador tiene, pues, a partir del espaldarazo de Marco Cortés, pues tiene un panorama que se ve interesante en lontananza, ¿no? Acá hay que decir una cosa, hay que tomar en cuenta que la política nacional implica toda una serie de factores que queda por ver si va a ser capaz de salvar Mauricio Vila, en el entendido que requiere apoyos nacionales, que hasta este momento, en lo personal, yo desconozco si él tenga. ¿Y ¿sí? qué me dices de la incursión de Ivonne Ortega? Bueno, pues es una situación interesante. Ivonne es el equivalente en la política de aquel viejo torero llamado Lorenzo Garza, el ave de las tempestades. Güey, ¿sí? güey. Porque Ivonne... ¿Qué comparación? Es la realidad, porque recuerda que Lorenzo Garza iba de lo sublime a lo ridículo y de lo ridículo a lo sublime, o salía en hombros o salía prácticamente correteado. Pero ya es una realidad, porque ya se Sí. convirtió Sí. MC en partido político en el Estado. En el Estado, gracias a los buenos resultados de Ivonne, que tiene una estrategia junto con Dante en Movimiento Ciudadano, una estrategia muy interesante, David. O sea, Yo le pregunté a Dante, sí, tú ya estás en fase de retiro. Sí. Es una persona grande de Sí, edad, sí. es una persona con ciertas dificultades de salud y todo. Y en una rueda de prensa que dio días antes de las elecciones, yo le hice la pregunta: en tu sucesión, hombre o mujer, si la quieres contestar. Y me dijo, eso te lo digo en corto. Estaba yo de salida en esa reunión cuando él me agarra del brazo y me dice, mujer, quiere decir que ahí está considerando tener a una presidenta nacional Sí. del MC Sí, sí, sí. que tiene experiencia en las cuestiones de campaña. Pero ahí te va. Hace unos días se ha estado dando el chisme nacional de la reunión también de otros actores políticos de Jalisco, un Enrique Alfaro, Uh-huh. de Nuevo León, el muchachito este que ganó la gubernatura, Samuel García, Uh-huh. y también el Colosito. Sí, sí. Y el que levanta el dedo en primera instancia y dice, yo voy por la presidencia, Enrique Alfaro. Y bueno, esto te quiere decir que MC va a tener un repunte en un momento dado. Ve que sucedió en Campeche con Montúfar, Sí. ve que está sucediendo en otras entidades. Jalisco y Nuevo León son dos entidades poderosas. Muy importantes. Y así es como se está gestando estas situaciones que se dan. Y Ivonne, pues su experiencia, por cierto, a lo mejor, y en estos días se define, va a ser la coordinadora de la bancada de MC en el Congreso. Es muy probable. Yo creo que Ivonne tiene grandes probabilidades. A Ivonne la gente la quiere
o la odia, no hay medias tintas. Nadie es pero profeta de su tierra, ¿no? Claro, fuera, en otros estados, Ivonne es un referente. los resultados electorales que Ivonne Ortega entregó acá en Yucatán son incuestionables. Claro. ¿Ok? Entonces, yo creo que hay que partir históricamente de eso y además observar que ahora, en esta elección, Ivonne logra resultados inusitados acá en Yucatán. No se esperaba que Movimiento Ciudadano... Bueno, ya que hablamos de Ivonne, tenemos también que hablar del gordo, el gordito Marín. ¿Qué podemos decir de él? Pues mira, yo creo que Jorge Carlos es una de las figuras interesantes que quedan en el PRI. Es un tipo muy capaz, muy inteligente, el legislador por experiencia y por trato, por oficio. Yo creo que Jorge Carlos es una de las figuras en lo local y en lo nacional más relevantes que tiene el PRI. Yo creo que Jorge Carlos comete un error táctico que es interesante, David. Jorge Carlos creyó en su partido, ¿ok? Pero también hay traidores. Algunas personas... jugaron cubano. Sí, algunas personas le dijimos, prócer, no le metas. Yo al menos le dije, te van a apuñalar desde adentro. Y se lo dije deseando equivocarme, pero con pena me doy cuenta de que tuve razón. Jorge Carlos involucró en su campaña gente impresentable, ya hablaremos más a fondo en otra oportunidad de esto, sí, David, pero yo creo que además la situación del priismo, para no centrarnos en la figura de Jorge Carlos, que yo creo que Jorge Carlos tiene lona por recorrer, la situación del priismo es crítica. O sea, yo no entiendo el cinismo. Él adosó al PRD, que siempre el PRD le ha sido proclive. Claro, pero lo que voy es a esto. Yo no entiendo de ninguna manera la actitud de Francisco Torres, celebrando haber sido abatanado, haber sido hecho polvo. No pudo ser capaz de ganar una sola diputación de mayoría, ni la de su distrito, y pues caray, 3 plurinominales, me parece... A veces impresentables como el Calabaza. Me parece me parece una situación terrible, más allá de que Gaspar Quintal es así se llama. Yo le digo el Calabaza. Bueno, en la facultad le llamábamos Papá Pitufo, ¿ok? Pero bueno, más allá de esto... ¿Tú sabes cuál es su promesa contra mí? ¿No? Que iba a orinar sobre mi tumba. Y le contesté, imposible, voy a estar en una urna, le digo. No te va a alcanzar. Bien, pues llegamos al final de este programa. No sé cómo te has sentido, lo has disfrutado, te gusta el formato y todo. Y esperemos también que quienes nos distinguen con su vernos y escucharnos, también les caiga a fondo. Este shish que tenemos al final de este programa, he de decirles de que aquí un experto en la cuestión política y en otras cosas culturales y en la música y en muchas cosas más, nuestro amigo Guillermo, Memo, por así como mejor se le conoce, Memo Barrera Fernández, que estará con nosotros cada semana. Vamos a preparar un buffet de temas que pueden ser de su agrado. Muchas gracias. Memo, ¿algo que decir al final? Gracias, David, por la invitación. Pues caray, yo muy en lo personal comentar a nuestro auditorio que una de las situaciones más lamentables de esta pandemia es que perdimos a nuestras grandes figuras
en el tema artístico. Perdimos a Armando Manzanero, que era nuestro referente a nivel mundial. Alticuleño también. Sí. Perdimos a Sergio Esquivel, que Sergio tenía una tarea muy importante en este sentido. Tony Espinosa en la música. Perdimos a Tony Espinosa, que era quien contra viento y marea se había ocupado de promover la trova yucateca. No sabemos qué va a pasar con la trova yucateca, y hago un llamado al gobernador Mauricio Vila y al alcalde electo Renán Barrera para tomar cartas en el asunto. Tenemos que promover ya la trova yucateca, porque sin Tony Espinosa, con su trovador bohemio, las serenatas de Santa Lucía, no siento yo que sean promoción suficiente para esta situación. Se han internacionalizado, por así decirle. Sí. Es más chic. Pues tal vez, pero tenemos que preocuparnos por hacer semillero, porque son pocos jóvenes los que se están metiendo a hacer música, por lo menos que veamos que tratan de hacer algo en materia de rescate y fomento de la tradición, y obviamente que se preocupa por hacer algo diferente. Y también perdimos al inolvidable maestro Manuel Merodio Caballero. Y ahorita Manuel Lizama. Al maestro Manuel Lizama. Oye, Manuel Merodio hace una semana y fracción. Sí, y vaya. Nuestro muchacho sentimental. Claro, hemos perdido mucho. Yo creo que le viene una chamba muy intensa a Loreto Villanueva, que espero que Loreto convoque a los conocedores. La cultura no tiene partidos. No tiene filiación política. Qué buena reflexión. Y espero, David, que convoque a la gente que conozca para que la ayude. Espero que se deje ayudar. Espero que Loreto se deje ayudar. Y bueno, creo que le viene una tarea muy importante, porque hay renglones en la actividad cultural que es importante apuntalar en este momento. Y pues caray, yo te agradezco mucho tu habilidad. Agradezco la benevolencia del auditorio. Me despido diciéndoles: sean felices. El hombre, cuando piensa, es un mendigo, cuando sueña, un Dios. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima. THM News, agencia de noticias, presenta.